El Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo es una fortificación sobre rocas ubicada en la parte más alta de la ciudad de Toledo, España, y que domina toda la ciudad. Su privilegiada situación ha hecho de él un lugar de gran valor estratégico, militar, y así lo intuyeron los diversos pueblos que se asentaron en él. En el siglo III fue un palacio romano donde, tras la reconquista de la ciudad, establecieron el pretorio, sede del magistrado opresor. Durante la época visigótica, el rey Leovigildo estableció en él su capitalidad en el año 568. A partir de entonces se utilizaron las inmediaciones para residencias regias que se completaron con la construcción de las iglesias pretorienses. Fue restaurado y ampliado durante el mandato de Alfonso VI y sus sucesores Alfonso VII y Alfonso VIII. Fernando III el Santo la embellece considerablemente y Alfonso X el Sabio logra aunar las tres culturas que han pasado por Toledo: judía, árabe y cristiana. Durante la Guerra Civil Española de 1936 hasta 1939 fue utilizado por entonces coronel sublevado José Moscardó como punto defensivo y de resistencia de la Guardia Civil y destruido casi totalmente por las tropas de la Segunda República y los milicianos durante el asedio que duró 70 días, del 22 de julio al 27 de septiembre de 1936. Actualmente es un museo con todo tipo de artefactos y reliquias que se utilizaban en esa época. El Puente de Alcántara. El Puente de Alcántara se levanta sobre el río Tajo, en la ciudad de Toledo, España, situado a los pies del castillo de San Servando y junto a la puerta de Alcántara. Se tiene constancia de su construcción en la época romana, en la fundación de Toletum, que es el nombre que tenía anteriormente Toledo. Era uno de los puentes que daba entrada a la ciudad y era el medioevo entrada obligada para todo peregrino. Está fuertemente protegido por dos puertas fortificadas en sus extremos, siendo una de ellas de estilo barroco y otra construida en la época medieval. Este puente ha sido objeto de constantes ataques en el periodo de la Reconquista y vuelto a reconstruir. Fue declarado Monumento Nacional en 1921. El Castillo de San Servando. El Castillo de San Servando se encuentra en la ciudad de Toledo, España, junto a la ribera del río Tajo, y la Academia de Infantería. Se inició su construcción como monasterio en el 1024, en tiempos de Alfonso VI. En el 1088 se convirtió en alcázar debido a la amenaza del reino cristiano y las posibles entradas de los musulmanes por el puente de Alcántara. En 1147 Muñoz de Cervatos conquistó el castillo de las manos de los moros. Con la total expulsión de los musulmanes de la península ibérica, la fortaleza fue perdiendo paulatinamente su función de defensa, quedando relegada al olvido. El monasterio vivió años de abundancia con las continuas posesiones que le otorgaban los reyes, hasta sufrió en el 1099 el primer ataque de los almorávides, al que siguieron otros durante la primera mitad del siguiente siglo, lo que provocó su abandono como monasterio, decayendo también su importancia estratégica después de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, por lo que fue abandonado. Con las luchas entre Pedro I y Enrique de Trastámara, vuelve a adquirir importancia militar y el arzobispo Tenorio ordena su reconstrucción. La Sinagoga del Tránsito. La Sinagoga del Tránsito, situada en la ciudad de Toledo, es un edificio del siglo XIV erigido bajo el mecenazgo de Samuel al-Leví, en tiempos del rey Pedro I. Es una sinagoga construida en estilo mudéjar en la que destaca la armadura de par y nudillo, la gran sala de oración ornamentada con arquillos que permiten la entrada de luz exterior y frisos policromados en yeso decorados con motivos vegetales, geométricos y epigráficos, además de motivos heráldicos de la corona de Castilla. La sinagoga fue construida entre los años 1357
y 1363, según las inscripciones que aparecen en el propio edificio. Fue realizada por la orden de Samuel al-Levi, miembro de la comunidad judía que, entre otros cargos, fue consejero y almojarife del Reino de Castilla durante el reinado de Pedro I de Castilla. La construcción se realizó pese a la existencia de la prohibición de erigir sinagogas, hecho que figura en las 7 partidas de Alfonso X, pero se incluía una provisión que permite a la corona hacer excepciones a esta norma. Este fue el caso de la Sinagoga del Tránsito, cuya construcción fue permitida por Pedro I como agradecimiento por el apoyo y fidelidad de los judíos de la ciudad de Toledo al monarca en su lucha por la recuperación de la ciudad tras haber pasado a estar bajo el control de Enrique de Trastámara. La ermita o iglesia del Cristo de la Luz, anteriormente mezquita de Bab al-Mardum, es un edificio en la ciudad de Toledo, en el barrio de San Nicolás. De las 10 mezquitas que llegó a tener la ciudad, es la mayor conservada. En época musulmana, era un pequeño oratorio ligado a una puerta de acceso a la ciudad para uso de los recién llegados a Toledo, o para la preparación a la salida. Fue construida en el año 999, la época de esplendor del Califato de Córdoba, tal y como reza la franja epigráfica de su fachada de acceso. Recientemente el edificio está siendo sometido a minuciosos estudios y trabajos de restauración que intentan atajar, entre otros males, el agua que daña sus cimientos. A pesar de todo, el excepcional comportamiento a lo largo de los siglos de sus aparentemente frágiles bóvedas ha hecho que sea definida como una estructura dúctil, en palabras del arquitecto Francisco Jurado, responsable de su conservación en los últimos años. La ermita